Es que, bueno, se traba más. No sé. Sí, sí, sí. Ya le puse. Bueno, el eje interventricular va a estar paralelo a lo que es el ángulo cardíaco, ¿no? En este caso. Vamos a ver cómo aquí en este caso está perdido. Lo que es, va a haber una levocardia con una desviación del eje interventricular, pero con una desviación negativa, ¿no? En este caso sería pues una desviación neutra, ¿no? Y vemos cómo pues se desplaza evidentemente hacia el espacio, bueno, hacia el hemitórax derecho, ¿no? Por el parénquima que se ve en el corte sagital, que corresponde al parénquima hepático. Entonces, en cuanto a la estructura cardíaca, ya vimos que van a haber algunas cosas muy evidentes, ¿no? Como lo que son las aurículas y los ventrículos. Pero pues no solamente se limita a ver eso, ¿no? Sino se debe de ver lo que son las válvulas. Lo que es el ventrículo derecho va a tener lo que aquí no se alcanza a ver, pero es lo que es la banda moderadora. En las bibliografías mencionan que tiene un aspecto trabeculado, ¿no? La banda moderadora puede llegar a tener diferentes morfologías. Por lo general siempre va a tener una inclinación horizontal hacia lo que es, apuntando hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, ya sabemos que ahí es donde pues realmente se va a tomar lo que es la frecuencia cardíaca. Vamos a ver el cierre sincrónico de lo que es la válvula mitral y tricuspidia, la contracción y el tamaño de las aurículas y ventrículos por lo general siempre va a ser, bueno, no por lo general, siempre debe ser sincrónico, ¿no? La relación por lo general es de 1:1 y el tamaño, a veces cuando hay duda, puede llegar a usarse igual como en el corazón, un radio, ¿no? Arriba del 66% de la diferencia en cuanto a los ventrículos, pues se considera anómalo a partir de 66. Mencionan igual que las dos válvulas auriculoventriculares, por lo general ahorita vamos a ver el tipo de inserción que tienen en sus partes mediales, y lo que es el foramen oval, pues vemos cómo se puede ver evidentemente en este corte apical o en una parte lateral. Y vamos a ver algo que se llama, aquí se paró el video, pero vamos a ver esto que se llama el flap, que es el parte de lo que es el ostium. Y este flap va a tener siempre una desviación hacia la izquierda. Va a tener un flujo que va a ser pues hacia la izquierda, ¿no? Hacia cavidades izquierdas. Entonces aquí podemos llegar a verlo otra vez. El septo interventricular, por lo general, sabemos que tiene una capa muscular y una membranosa. Por lo general siempre va a ser va a tener una base amplia hacia el ápex, y vamos a ver cómo va a estar completamente continuo, ¿no? No debemos de ver ninguna discontinuidad en esto. Sin embargo, sabemos que la aplicación Doppler-Color, como vamos a ver más adelante, nos ayuda a poder asegurar este hallazgo. Y aquí vemos que ya es un corazón que tiene un foramen oval cerrado, pero la imagen yo la quería poner por la imagen anatómica que nos ponen aquí del septo atrioventricular, ¿no? El septo atrioventricular por lo general siempre va a ser la continuación de lo que es el septo interventricular, pero la división anatómica importante que nos va a dar va a ser que va a estar superior a lo que es la válvula tricúspide. Entonces correspondería a esta parte y formaría parte importante de lo que es la cruz cardíaca, que es lo que vamos a ver ahorita. Aparte de que vemos aquí que la válvula mitral siempre va a tener una inserción más craneal que lo que es la válvula tricúspide en sus paredes mediales, ¿no? Entonces esto igual es importante porque al verlas aplanadas o de similar simetría, nos podría hablar de alguna malformación, en este caso algún crecimiento de cavidades incipiente, ¿no? Entonces, también vamos a ver, en este paciente mencionan, tiene 40 semanas, ¿no? Aquí vemos los ventrículos y vemos cómo hay un crecimiento de lo que es la cavidad derecha. Vemos cómo tiene su aspecto trabeculado normal, pero en este caso, pues, nos mencionan que puede llegar a ser normal. ¿Por qué? Porque a partir de las 40 semanas puede haber un crecimiento sutil de lo que es el ventrículo derecho, sobre todo en pacientes que ya están a término. Mencionan que a partir de las 40 semanas puede verse este hallazgo. Obviamente, si vemos que no hay otro hallazgo, como una desproporción de la aurícula en este caso, o alguna coartación de la aorta por el diámetro que nos llegue a dar con los otros cortes, pues lo consideramos normal. Entonces aquí vemos cómo igual dividen las causas. Bueno, si hay un crecimiento de los ventrículos a expensas de cuál, ¿no? Entonces nada más para que lo podamos checar luego.
lo que es la cruz cardíaca, como lo que les había comentado, realmente va a ser la valoración más importante en cuanto a la continuidad de lo que son las válvulas auriculoventriculares y la continuidad del septo interventricular. Entonces ya vimos que la cruz la va a formar, como en la imagen que había puesto del dibujo, lo que son las válvulas auriculoventriculares y parte de lo que es el septo o el ostium primum, de lo que es el foramen oval, y parte de lo que es el septo interventricular. Entonces, esta cruz hay que demostrarla siempre en el corte para poder demostrar la integridad y la separación de cada válvula, porque si no lo viéramos, pues ya pensaríamos en un canal auriculoventricular. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a ver que el corte de la estructura cardíaca, siempre que no lo tengamos en el corte que es adecuado, hay que saber qué vamos a ver abajo y qué vamos a ver lo que es arriba. Aquí me mencionan perfecto, pues ya se ve la cruz. Pero lo que habíamos visto, bueno, en este caso lo que estamos viendo es lo que es el seno coronario. Es el origen de la aorta. Este va a estar por lo general superior. Y si nos vamos más abajo ahorita, como se va a repetir en el video, vamos a ver lo que es el seno coronario. Entonces, esto pues hay que tenerlo bien en cuenta, porque al no ver esta cruz, una adecuada las partes laterales de lo que son las valvas, pues nos indica que tal vez hay que corregir lo que es ¿cómo se llama? La angulación. Se dice que en un embarazo más o menos como de las 20 semanas, los cortes de Yagel y este tipo de imágenes pueden tener una diferencia de 4 milímetros. Entonces, es difícil poder delimitarlo en cuanto a los movimientos, pero pues con la práctica, ¿no? Entonces aquí vemos otro hallazgo de un corte en 4 cámaras y vamos a ver cómo hay una diferencia importante de lo que son los ventrículos. En este caso vemos cómo el ventrículo derecho no presenta contractibilidad. Vemos igual como lo que es la válvula tricúspide no presenta ninguna apertura. Vemos como la otra cavidad, inclusive el ventrículo izquierdo, se llega a ver inclusivemente más aumentado de tamaño. Hay una cardiomegalia a expensas de este ventrículo. Entonces, en este caso podemos sospechar, al no ver contractibilidad, pues una atresia tricuspidia, ¿no? Entonces, en este caso hay que descartarlo igual con una atresia pulmonar con un septo íntegro, ¿no? En cuanto a lo que son las venas pulmonares, mencionan que el corte lateral las va a dar va a ser bastante sencillo sacarlas. Por lo general, vamos a verlas en Doppler color. La que siempre se va a ver mejor en Doppler color va a ser la inferior. Hay que saber que las venas pulmonares nacen de lo que es la aurícula izquierda. Entonces vamos a ver que vamos a tener esta continuación con lo que es la aurícula izquierda en esta porción. Y aquí, justamente aquí, vamos a ver lo que es la válvula pulmonar. Por lo general, en este tipo de flujo va a ser un flujo anterógrado, ¿no? Y siempre van a estar anterior a lo que es la aorta, ¿sí? Aquí vemos cómo en cuanto a la función cardíaca, también mencionan la contractibilidad, el momento en el que se abren y el momento en el que se aplica el Doppler color. Siempre vamos a ver que las válvulas se van a abrir libremente en su porción medial. La inserción, como ya habíamos dicho, la tricuspidia siempre va a ser más, va a tener una inserción más craneal y por lo general nunca debe de haber regurgitación. Existe una regurgitación fisiológica, pero no es demostrable por Doppler. El momento de ver una ingurgitación nos habla de una patología. Esa ingurgitación por lo general se puede ver en lo que es el segundo trimestre. Entonces vemos aquí la simetría, el adecuado paso de lo que son el flujo sanguíneo de lo que es las aurículas hacia los ventrículos en ambos. Y en este caso, pues por lo general mencionan que la función cardíaca se limita en este caso a la exploración de la contractibilidad, ¿no? En este caso, vemos cómo la contractibilidad se ve disminuida, claramente disminuida. Vemos cómo hay áreas anecoicas adyacentes. Esto mencionaban que era parte de lo que era un derrame pleural bilateral. En este caso, pues vemos que es de predominio de la porción derecha. Vamos a ver cómo hay un aumento de lo que es el grosor de lo que es las paredes de los ventrículos. Vemos cómo hay un cierre forzado de lo que son las válvulas auriculoventriculares.
y vemos cómo hay inclusive una falta de movimiento de lo que es la banda moderadora. Entonces, en este caso, sin poner inclusive el espectral, sabemos que tiene una frecuencia ventricular baja. Entonces, al momento de dilatarse y atrofiarse, pues tenemos que es un paciente que puede llegar a tener datos indirectos, como vemos aquí en el derrame, que puede tener datos de descompensación cardíaca, ¿no? Entonces, la contractibilidad va en relación a lo que es el ritmo y la frecuencia, como en este caso. Vemos cómo es lo contrario. Esta es la manera en la que se toma lo que es la relación de la frecuencia, digo, de la contracción del auricular y ventricular. Por lo general, la primera línea, la más superior, va a ser lo más cercano, entonces va a ser la aurícula y esto va a ser el ventrículo. Por lo general siempre se traza una línea perpendicular a que abarque tanto la aurícula como el ventrículo, en lo normal. Entonces vemos aquí como inclusive hay un aumento, ¿no? Y la relación se pierde. La relación se supone que es de 1 a 1, pero pues la frecuencia es la que influye aquí, ¿no? Si vemos una frecuencia sacada de este paciente, por lo general pueden llegar a tener a 240, 260, sabemos que no es lo normal, 120, 180 en algunos mencionan que es normal. Hay que tener en cuenta lo que son las extrasístoles, que pueden llegar a ser solamente por movimiento, o las bradiarritmias. También si está en trabajo de parto, hay dolor, etcétera, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, tener muy en cuenta este tipo de hallazgos porque pues pueden confundirnos, ¿no? Sin embargo, arriba de 200 mencionan que pues intencionadamente hay que buscar una anomalía, ¿no? Entonces, nada más como comentario. Y también podemos ver que al momento de la aplicación Doppler Color, pues vemos otra anomalía, ¿no? Como habíamos visto en el de 4 cámaras normal del Doppler, el flujo iba de lo que son las aurículas a los ventrículos. En este caso vemos cómo ambas tienen un flujo retrógrado, ¿no? Esto nos hablaba de pues prácticamente de una ingurgitación por una displasia bilateral de ambas valvas, ¿no? No tienen la capacidad suficiente como para mantener la sangre en ambos ventrículos. Después vamos a ver lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo o el origen aórtico, ¿no? Este es el corte que luego lo comentan como el de 5 vasos, ¿no? ¿Por qué? Pues realmente porque estamos viendo, desdoblando lo que es el ventrículo izquierdo para poder ver parte de lo que es el nacimiento de la aorta y parte de lo que es su válvula. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver, no? Va a ser una angulación hacia craneal desde el corte de 4 cámaras. O sea, vamos a tener el corte de 4 cámaras inferior y vamos a subir sin angular, solamente subir hacia craneal. Y vamos a ver lo que es parte de lo que es el nacimiento de la aorta. El primer vaso, pues va a ser entonces hay que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde vamos a ver la morfología discretamente diferente de la aurícula izquierda a lo que es el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que nacen lo que son las venas pulmonares inferiores y se hacen más evidentes en este corte. Entonces mencionan que tiene como inserciones puntiagudas, ¿no? La aorta siempre va a estar posterior en cuanto al ascendente, ¿no? Entonces aquí vemos que igual es un corte de 5 vasos donde mencionan que lo importante en este corte, pues realmente es ver la continuidad de lo que es la salida de lo que es la aorta a través de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a ver cómo hay límites. Aquí mencionaban que era, en cuanto al límite, el septo interventricular, que sería la pared anterior, ¿sí? La continuidad, aquí mencionan que es septo aórtica, es prácticamente lo mismo, y la parte anterior de lo que es la válvula mitral. Entonces, debemos de ver la continuidad que nos da este canal de la aorta, ¿sí? Para poder decir que no hay ninguna anomalía a este nivel. Entonces, en este corte igual podemos ver, nada más mencionan cómo se ve el trayecto y cómo puede verse la válvula aórtica, cómo puede desaparecer y aparecer. Por lo general, en Doppler Color, en este corte y en este también, mencionan que también puede tener un flujo laminar, pero siempre va a tener un flujo que no va a ser turbulento, que no va a haber un estrechamiento posterior a la válvula que nos forme un patrón de aliasing muy sutil o que nos haya datos de regurgitación, ¿no? Entonces, por lo general siempre es un flujo laminar anterogrado. Entonces, para poder entender el siguiente corte, hay que entender cómo está la disposición de lo que es la aorta en relación a la arteria pulmonar. En lo normal, vamos a ver cómo la aorta, como ya había dicho, sale de lo que es el ventrículo izquierdo, pasa a lo que es su válvula, forma un arco y se va hacia la zona descendente. Vamos a ver que los principales vasos, como ya vamos a ver en otros cortes,
pues igual son importantes para ver el ángulo de 90 grados que hace superior a lo que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar normalmente sale anterior en un cruce, pues antiparalelo a lo que es el ventrículo izquierdo, y va a formar un ángulo recto con este, que va a ser esta parte, ¿sí? Entonces, por lo general siempre va a salir anterior y va a dar sus ramas que van a dar irrigación hacia los pulmones. Una irrigación que va a tener una dirección posterior y esta va a tener una dirección craneal. Ya en otros ejemplos, como vamos a ver, la transposición de grandes vasos, pues es importante delimitar estas ramas de la arteria pulmonar, porque en base a esto, si vemos que esta porción no están haciendo de lo que es el ventrículo derecho, están haciendo de lo que es el ventrículo izquierdo, y más arriba vemos lo que son las ramas, pues ya hablaríamos de una transposición de grandes vasos, al igual que lo que es la aorta, ¿no? Pero más que nada el hallazgo más evidente y más fácil es ver lo que son las ramas de la arteria pulmonar naciendo de lo que es el ventrículo derecho. Y este diagnóstico es muy importante y con este corte es lo que se trata de evidenciar. ¿Por qué? Porque esto es una cardiopatía cianógena. Entonces estos pacientes, en vez de estar mandando sangre oxigenada como en lo normal hacia lo que es el arco y todas las porciones del cuerpo, están mandando sangre desoxigenada, ¿no? Entonces, puedes cerrar tu cámara. Entonces, en el ventrículo izquierdo vamos a ver cómo pues lleva sangre oxigenada hacia los pulmones, unos pulmones que realmente no están totalmente funcionales, que solamente tienen el 10% y van a hacer un flujo retrógrado con un flujo hacia lo que es el ductus arterioso, pero aquí, digo el conducto arterioso, pero aquí no lo vemos, ¿no? Entonces, en el corte de 3 vasos, ¿cómo vamos a ver el orden? El orden, por lo general, siempre va a ser de derecha a izquierda o anterior a posterior. Por lo general, lo que vamos a ver, que tiene una morfología más grande, vamos a ver qué es lo que es parte de lo que es la arteria pulmonar. De ahí le sigue la aorta y de ahí le sigue lo que es la vena cava. Si viéramos un cuarto vaso lateral a lo que es la vena cava superior, hablaríamos de una anomalía que puede llegar a ser normal, puede llegar a ser una variante si no se asocia a otra cosa, y sería una vena cava, pues una falta de reabsorción de lo que es una de las vena cava, ¿no? Superiores. Entonces, a veces puede llegar a verse, es más pequeña que la vena cava. Y en cuanto al tamaño normal de estos, pues mencionan que siempre la arteria pulmonar va a tener un diámetro inclusive un poco más grande. Mencionan que en las semanas que se hacen, en las 20 semanas, puede llegar a tener 3.5 milímetros, la aorta 3, y lo que es la vena cava claramente de menor tamaño que la aorta y la arteria pulmonar. Por lo general, el flujo de estos dos va a ser siempre anterógrado y siempre se debe ver continuo formando una V. Este tipo de valoración siempre tiene que acompañarse del Doppler. Si no, no estaríamos descartando una anomalía a lo que es a nivel de lo que es el ductus venoso, ¿no? Digo, el conducto arterioso. Entonces, aquí es lo que les comentaba. Hay que ver el nacimiento de lo que es la arteria pulmonar ya una vez que vimos la disposición que tienen los vasos. En lo que vamos a hacer simplemente es angular hacia inferior del corte que teníamos previo y vamos a ver cómo sale la arteria pulmonar principal y sus principales ramas que se evidencian bastante bien en cuanto a la aplicación Doppler color. Entonces vamos a ver que pues ya como sabemos, tiene que tener su origen ventricular pues adecuado, ¿no? Porque sabemos que sale del ventrículo derecho. Entonces hay que evidenciar este tipo de salida, ¿no? En cuanto al arco aórtico, ya vimos que tenemos el corte de 3 vasos y nos vamos a ir superior. Aquí mencionan que son 4 milímetros completos. No hay que angular, simplemente hay que subir. Y mencionan que el arco aórtico transverso pues va a tener una morfología. Hay otros que mencionan igual que tienen una morfología en arco. Por el corte transverso pues podemos ver que no es tan evidente lo que es el arco, pero siempre hay que valorar en el Doppler el flujo anterógrado que tiene toda su porción. Sería correspondiente a esta porción, ¿sí? También mencionan que tiene 3 vasos y tráquea. ¿Por qué? Porque siempre va a estar posterior lo que es la tráquea. Y siempre debe de rodearla, de pasar al otro lado de lo que es el tórax. Si no pasara del otro lado del tórax, pensaríamos que puede tener un arco transverso derecho, ¿sí?
Entonces, en este caso, pues vemos cómo hay una continuidad de lo que es el arco, no tenían alguna anomalía, ¿no? Por lo general, siempre vemos, vamos a ver que el calibre va a ser igual en todo el trayecto, ¿no? Entonces, ese igual es otro hallazgo que podemos ver. En cuanto a los cortes transversos oblicuos, estos mencionan que puede ser en un eje largo, pero este eje largo es para poder demostrar lo que es parte de lo que es el trayecto de la arteria pulmonar. Su nacimiento con el ventrículo derecho, parte de lo que son las cavidades derechas, como en este caso va a estar anterior a la aorta, lo que es la aurícula derecha, y parte de lo que es su válvula, ¿no? En este caso la podemos observar aquí. El ángulo corto, más que nada, es para evaluar las paredes de lo que son los ventrículos, ambos ventrículos. Y pues vamos a ver cómo la angulación aquí, pues como dijimos, ¿no? Es un corte oblicuo. Por lo general siempre va a apuntar hacia el hombro derecho de lo que es el niño. Entonces hay que siempre ver un corte de 4 cámaras y apuntar hacia el hombro derecho. En este caso de los oblicuos, ¿no? Digo, de los coronales oblicuos. Vamos a ver que el corte transverso del eje largo es para poder demostrar igual parte de lo que es su válvula y para demostrar igual toda la integridad que tiene lo que es la salida de la aorta con lo que es el ventrículo y la válvula, ¿no? Entonces vamos a ver que este corte pues igual es oblicuo, pero es más con una inclinación transversa. Ahorita los vamos a ver en ultrasonido. Entonces vemos cómo aquí hay una angulación. Este era el que había dicho el último. Son discretos movimientos de angulación o rotación en el corte de 4 cámaras. Esta rotación y angulación siempre va a ser inferior al corte, ¿no? En este caso, pues vamos a ver que el movimiento sutil de esto nos ayuda ¿para qué? Para ver igual como en el corte de 5 vasos, poder demostrar la continuidad que tiene septoaórtica. Como ya hemos dicho, el ventrículo y la aurícula van a formar parte de lo que es la pared anterior de lo que es la salida de la aorta, y de esta manera poder demostrarlo y que no haya una discontinuidad de ¿no? En pues realmente se evidencia, en vez de ver ese flujo laminar, como habíamos comentado, podemos ver inclusive ya el flujo completo anterógrado, y en este caso podemos inclusive llegar a tomar velocidades picosistólicas postvalvulares en este caso. Vamos a ver cómo no debe de haber flujo retrógrado de y parte de lo que son las válvulas se pueden llegar a ver, pero no son valorables en este corte, ¿no? Entonces, el arco aórtico y el ductus arterioso, va a ser igual otro corte muy importante, porque este corte mencionan que va a formar una V. Entonces, el primer paso para obtener este corte, por lo general vamos a tener igual un corte de 4 cámaras, vamos a estar aquí, y después vamos a rotar el transductor hacia 90 grados. Después, en un tercer paso, ya vamos a deslizar lo que es la sonda de forma longitudinal, ¿no? De forma transversal. ¿Eso para qué? Para poder delimitar bien lo que es el ductus de manera longitudinal y posteriormente ir subiendo. Se puede hacer de esa manera, o se puede nada más subir del corte anterior que vimos con una angulación hacia superior, pero de lo que es o sea, sí un corte coronal oblicuo, pero con una inclinación hacia craneal, que realmente es lo que más comentan en cuanto a lo que es la guía de la ISOC. La otra manera realmente pues es más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Parte de lo que es la comunicación de lo que es la aorta con la arteria pulmonar. Posteriormente va a estar lo que es la vena cava. Vamos a ver que por lo general estas van a tener un diámetro igual, y a la aplicación de Doppler color, por lo general van a tener un flujo anterógrado. Los vasos siempre deben de tener un tamaño similar, y la dirección del flujo pues siempre debe ser el mismo. Entonces, este corte nada más sirve para valorar este tipo de hallazgos, ¿no? En este caso, si viéramos la aorta de menor tamaño, discretamente, inclusive en comparación a lo que es la arteria pulmonar o el ductus arterioso, ya pensaríamos que puede haber una coartación aórtica en este caso, aunque es un hallazgo muy, muy sutil, ¿no? En cuanto a los cortes longitudinales, vamos a ver que estos mencionan que pueden no llegar a ser necesarios en cuanto a la exploración, pero es necesario conocerlos. ¿Por qué? Porque nos dan mucha información en cuanto a los grandes vasos. Entonces vamos a ver que en cuanto al eje largo del arco aórtico, vamos a tener que es un
un corte que por lo general va a ser un corte sagital, digo un corte coronal, que va a dividir y vamos a ver lo que es parte de lo que es el nacimiento de las ramas del arco aórtico, ¿no? El eje del ventrículo izquierdo, por lo general, igual vamos a poder verlo. En este caso, pues para demostrar insuficiencias valvulares. La vena cava en cuanto a sus inserciones bicavales de la porción superior e inferior. Y parte de lo que es, en algunos casos se puede llegar a ver si se da una inclinación suficiente hacia medial. Vamos a ver cómo podemos llegar a ver la inserción de lo que es la vena, de la vena suprahepática, ¿no? Parte de lo que sería formación del ductus venoso o el corte del eje largo de lo que es el conducto arterioso, ¿no? En este caso, igual para valorar que no haya una regurgitación del flujo a este nivel. Vemos cómo los cortes, algunos nada más comentan que hay que tener una inclinación nada más, y otros mencionan que hay que tener una cierta oblicuidad, como en este caso en el que habíamos dicho del corte del conducto arterioso, hay que tener una cierta oblicuidad del tórax, ¿no? Igual como vemos en lo que es el corte del eje largo del arco aórtico. Aquí en este ejemplo pues vemos igual parte de lo que es el corte. Vamos a ver cómo el bicaval realmente no necesita angularse. Vamos a ver cómo inclusive diseca completamente lo que es la vena cava y la vamos a ver en un corte sagital completamente. Vamos a ver cómo está su inserción a nivel de lo que es la aurícula derecha y parte, bueno, en este caso no se ve en parte del parénquima hepático, pero puede llegar a verse lo que es la vena suprahepática. En cuanto a lo que es el arco aórtico, vamos a ver igual cómo tiene una completa un corte sagital completamente estricto, en el cual podemos ver todo el nacimiento de lo que es la aorta, parte de lo que son las primeras ramas de lo que es la aorta del arco, el ventrículo izquierdo y el ventrículo, y la aurícula izquierda, ¿no? Y aquí en este caso estaría parte de lo que es la rama inicial de lo que es la arteria pulmonar derecha. En cuanto a lo que es el ductus, el corte del arco, el corte del arco ductal, del ductus arterioso, en este caso vemos como, aquí vemos ahí está. La valva de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, el nacimiento de la arteria pulmonar y parte de lo que sería el ductus en esta porción. Aquí es donde vamos a valorar con Doppler color la comunicación que tiene con la aorta. Y parte de lo que es aquí menciona la rama de la aorta y la aurícula izquierda, ¿no? Y el corte de 4 cámaras, que era el que había comentado, es para poder realmente angular. Este es otro tip que menciona la Asociación Americana, que para el corte ductal, pues realmente es, como dijimos, es un corte sagital estricto, entonces vamos a ver que el corte de 4 cámaras nos puede ayudar aquí a este nivel. Entonces, podemos poner a la mitad justamente de lo que es el eje cardíaco y poder desdoblar para poder sacar esta imagen, ¿no? Digo, esta imagen. O el plano del arco aórtico, pues vamos a ver que vamos a tener que tener una angulación hacia lo que es la aurícula izquierda y parte de lo que es la válvula contralateral, ¿no? Entonces, en el eje largo del ductus arterioso, por lo general, bueno, la aorta siempre debe de sacarse en el centro. Anterior a va a estar lo que es el ventrículo derecho y el flujo igual. Mencionamos aquí, igual va a ser siempre anterógrado. La válvula va a estar en este nivel. Para sacar una velocidad espectral siempre va a ser posvalvular a este nivel. Y el ductus arterioso mencionaban que estaba a este nivel. A este nivel de esta porción no se debe de ver regurgitación ni aumento del diámetro de este. Aquí podemos ver igual la válvula tricuspidia en esta porción. Entonces es parte de lo que se puede llegar a ver en este corte, ¿no? En cuanto al arco aórtico, pues aquí comentamos que ya dijimos que vamos a ver más que nada lo que son las ramas. En este caso, sospechando, por ejemplo, alguna coartación de la aorta, vamos a ver cómo se ve el arco aórtico y parte de lo que es la aorta descendente, el flujo, cómo se ve anterógrado, no se ve ninguna regurgitación, el cierre normal y el desaparecimiento de lo que es la válvula arterial, de la válvula aórtica, perdón. Y vamos a ver cómo están dispuestas las ramas. La primera, o en este caso en el corte sagital más inferior, sería la subclavia, la de medio sería la carótida común izquierda y parte de lo que es la arteria subclavia izquierda en esta porción, que es la que puede llegarse a ver inclusive con 2 divisiones, ¿sí?
Es parte de este corte, ¿no? Entonces, en el eje corto del ventrículo izquierdo, lo que vamos a ver es que tiene, aquí menciona la guía que tiene una morfología, ¿no? Lo que es el ventrículo izquierdo tiene una morfología de plátano y vamos a ver cómo pues igual tiene un flujo anterogrado, al igual que lo que es parte de lo que es la válvula mitral, que esta se va a ver más de morfología redondeada, ¿no? Se va a ver un cierre bastante evidente de su válvula. Esta mencionan que tiene una morfología en una boca de pez, ¿no? Móvil. Entonces, este corte igual nos ayuda para ver que no haya atresia valvular a este nivel de la válvula mitral, ¿no? Por lo general el flujo, pues ya dijimos, ¿no? El flujo va a ser, pues dijimos, anterógrado del ventrículo derecho hacia lo que es la arteria pulmonar. Pero pues vimos que en los otros cortes, pues se evidencia mejor, ¿no? El de la vena cava realmente no hay mucho problema. En este caso nada más hay que ver la inserción bicaval que tiene lo que es la vena cava superior e inferior. Por lo general siempre deben de ser simétricas en tamaño. Ambas venas tienen que tener un flujo anterógrado que van a ir a desembocar a lo que es la aurícula derecha, ¿no? En este caso podemos ver una inserción más inferior y esto nos hablaría de alguna anomalía. Y en este caso vemos cómo hay Doppler color que se llega a demostrar anterior a lo que es la vena cava inferior, demostrándonos el flujo de lo que es una de las suprahepáticas. Entonces, en resumen, hay que ver. O sea, ya vimos que el corte de 4 cámaras no es solo sacar la imagen. O sea, realmente la mayoría de las cosas que puse realmente son en demostración de Cine Loop. Entonces, el corte, el tamaño que debe de tener nuestra imagen, pues es bastante, ¿no? Es más que solamente sacar la imagen, ¿no? Entonces, el situs abdominal es importante para las patologías que vamos a ver ahorita. Los tractos que ya habíamos visto, ¿no? Esto es la valoración cardíaca básica, ¿no? Y ya entrando en materia de lo que es la patología cardíaca, vamos a ver las patologías, algunas no estaban comentadas en el temario, pero nada más como para que tengan idea de cuáles son las más comunes, porque con estas tenemos el 80% de las patologías más comunes cubiertas, ¿no? Arturo. Comunicación interventricular. Arturo. ¿Qué pasó? Oye, no pusiste embrio, ¿ah? Puse la circulación. ¿Embriología? No. Y tampoco vas a hablar del anato, ¿verdad? ¿Del corazón fetal? No. No. ¿Y la técnica? ¿Qué movimientos se hacen? Movimiento horizontal, movimiento rotatorio, movimiento lateral, movimiento de balanceo, la presión que le vas a hacer a la pancita de la paciente tampoco. No. Okay. Estaría bien que pusieras eso, ¿ok? Antes de que entremos a patología cardíaca. ¿Para qué? Para que pues, los R1, los R2 y tus compañeros también pues sepan más o menos la técnica de cómo tomar, o sea, porque pues sí, está bien, está padre, ¿no? La imagen y todo. Y claro, no es lo mismo, ¿no? Ver la imagen a sacarlo porque cuesta muchísimo, ¿no? Para que saques los cortes ideales. Pero bueno, por lo menos la técnica de los movimientos básicos del transductor en el mismo plano, ¿ok? Porque no es como que vas a barrer toda la pancita de la paciente, sino en el mismo plano haces todos los movimientos para sacar. Y una vez que ya se tiene experiencia, bueno, los médicos que ya tienen experiencia, pues no tardan más de 2 minutos valorando el corazón en el mismo plano, ¿no? Entonces eso estaría bien que lo pusieras. Incluso hay como dibujitos en donde dice cómo vas a mover el transductor, se ve cómo va la pancita, el producto y se ve cómo, si haces este movimiento, ajá, adquieres el plano. Incluso están en los videos de Special Medicine, ¿ok? Entonces yo creo conveniente que pongas eso antes de que entremos a la patología cardíaca. Otra de tus las anotaciones que tengo que hacer. Cuando hablaste de lo normal, estuvieron bien tus imágenes en lo normal, pero de repente ponías un ejemplo, por ejemplo, de alguna patología. Entonces,
eso genera cierto grado de, o puede generar hasta cierto punto cierto grado de confusión, ¿ok? Entonces yo te recomendaría que pusieras todo lo normal primero sin que metas ningún ejemplo de que hay hipoplasia de esto, que regurgitación de esto, y no, o sea, eso mejor háblalo ya después, o sea, ahorita cuando vienes al apartado de patología cardíaca, ¿ok? ¿Por qué? Porque de por sí es un tema complejo, difícil, ¿no? Y si no llevamos un orden, pues nos vamos a perder y van a quedar muchas lagunas de conocimiento. Si de por sí quedan ciertas dudas, porque es mucho lo que se tiene que revisar, creo conveniente que antes de que entremos a la patología, quiero que quede bien o perfectamente bien, claro o lo más claro posible, lo normal, ¿ok? En ocasiones realmente para ya detectar una patología cardíaca ya tienes que ser experto en valoración cardíaca, o sea, realmente, ¿no? Tendrías que tener mucha práctica y mucha práctica para hacerlo, ¿no? Y determinar qué es eso. Pero con lo básico, con lo normal, bueno, por lo menos ya sabes que algo tiene. Algo no está normal, no sabes qué, pero algo ya está normal, ¿no? Y esa es una de nuestras principales funciones como radiólogos, ¿no? O sea, decir, algo aquí, mire, sabe que señora no está normal, no sé qué es lo que tiene, pero algo no está normal. Y poder referir a alguien que pues pueda tener la capacitación para determinar y hacer el diagnóstico específico, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar tu clase, ¿ok? Para que agregues eso, lo de anatomía, lo de biología cardíaca, lo de la técnica, incluso ahí en el texto vienen los videitos de vas a hacer este movimiento, el transductor en lateral, en horizontal, el balanceo, todo eso, ¿para qué? Para que lo expliques, para que lo vean y para que esté un poquito más completa tu presentación. Por favor, Arturo, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, es embrio, anato, ¿ok? Y la técnica que vas a poner. Una vez que hagas eso, ya nos pasamos a patología cardíaca. ¿Ok? Por favor. ¿Vale, Arturín? Sí. Muy bien. Entonces, mañana a esta misma hora, rapidito, unos 15 minutos, mucho, los temas que te dije para que terminemos, porque pues yo creo que la gran mayoría la mayoría de tus diapositivas pues es de patología cardíaca, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bien así y pues mañana a las 2:30, por favor, Arturo, ¿va? Ok. Bueno, entonces, anuncios, nada más el día primero, nada más se los confirmo, al parecer el día primero es inhábil, entonces el día primero es viernes, nada más iría a la guardia, ¿ok? Déjeme confirmar, está en el calendario, no lo anoté en las guardias, pero es inhábil. Nada más mañana confirmo con la doctora Arlene, para que ese día ya saben que el único que va a llegar pues va a ser la guardia, ¿no? Y pues hasta ahorita no hay ningún anuncio extra y nos escuchamos el día de mañana a las 2:30, ¿ok? Muy bien. Entonces, que pasen buena tarde.